porque, por si usted no lo vio, el presidente, bueno, ni siquiera es el presidente, es el subsecretario de Seguridad y la secretaria de Seguridad, quienes dan una explicación técnica y además una explicación y justificación del por qué, pese a que efectivamente había una orden judicial para dejarlo en libertad, para sacarlo de la cárcel, el gobierno federal se resiste y ahora tendrá que pagar multas. O sea, quiero que tengamos el panorama aquí en contexto. Detienen a Abraham Oseguera. Lo detienen en un operativo que la Secretaría de Seguridad justifica legal porque pese a haber solicitado las órdenes de cateo, no se las entregaba a un juez. Entonces, ¿qué es lo que fueron a hacer? Pues fueron a armar un operativo. Cuando sale de su casa y lo agarran con armas, entonces es cuando van y lo detienen en flagrancia, que es algo que sí puede hacer la Guardia Nacional. ¿Cuál es la justificación del juez? Que hay videos que demuestran que no fue en flagrancia, sino que entraron a la casa y como no había orden de cateo, pues no podían. Pero además el juez, sobre todo lo que justifica, porque aquí entra el debate de los videos, porque dicen que los videos no se ve claramente y son videos que ni siquiera logran determinar si entraron o no, ¿no? Entonces la Guardia Nacional se sigue defendiendo en esto. O bueno, en este caso la fiscalía. Pero lo que dicen es que el juez, como ya don Rodo es una persona mayor, pues no puede cargar un cuerno de chivo, que es el arma con el que pues lo agarran los elementos de la Guardia Nacional. Y como ya está grande, no puede cargar un cuerno de chivo. Miren, yo sé que hemos hablado mucho de la gente, de las personas de la tercera edad, estamos hablando de una persona de 70 años, de las personas de la tercera edad que no deberían de trabajar si no quieren, sino que ya deberían de estar en un momento de disfrutar su vejez, porque para eso ha trabajado toda su vida. Y de ahí parte mucho el debate de si las personas de la tercera edad tienen el físico para poder hacer trabajos y demás. Pero en un debate como este, que es el de seguridad, que es un debate donde una persona carga o no un arma de chivo, mi gente, hay gente de hasta 90 años que anda armada con armas aún más pesadas. La edad no es ningún determinante, al contrario, suena a pretexto. Pero, aquí entra el gran pero. Estamos hablando que detrás de este operativo estuvo la Fiscalía General de la República. Una fiscalía que no ha hecho bien su chamba. No, aquí no vamos a justificar a la fiscalía, ustedes lo saben, yo lo sé. La fiscalía encabezada por Gertz Manero ha sido uno de los grandes lastres de esta administración. Y miren que venimos de procuradurías malas, ¿eh? Murillo Karam, venimos de procuradores malos. De verdad, no tenemos un gran antecedente en la procuración de justicia, al menos en el ramo de las fiscalías. La vara se supone que ya estaba alta cuando salía Murillo Karam y decía que ya estaba cansado por lo de Ayotzinapa. Se supone que eso era lo más alto que podíamos llegar en cuanto al pésimo desempeño de un procurador. Se convierte en fiscalía Gerhard Hertz Manero y entonces no sabemos si es un fantasma del que se rumora que existen o si efectivamente existe. Al final no importa si Hertz Manero existe o no, lo que sí importa es que la fiscalía no ha hecho un bien trabajo. Se les han caído todos los casos de alto perfil y eso es bien preocupante. Que si la estafa maestra, que si Odebrecht, que si los propios casos que ni siquiera investigaron en contra de Salvador Cienfuegos Cepeda. Es una cosa que para qué les cuento. Entonces tampoco es como que tengamos mucha confianza en la fiscalía y seamos honestos. Pero aquí, ¿cuál va a ser el determinante? Les voy a poner este video para que si ustedes no escucharon, pues escuchen la versión del gobierno de cómo literalmente la Secretaría de Seguridad dice, sí, nos rehusamos a liberarlo por esta razón y por eso tenemos que pagar una multa y ¿qué creen? La pagamos. Pero no quedó en nosotros, quedó en los que los liberaron. Aquí hay cosas muy extrañas. No voy a disculpar a la fiscalía, tampoco es como que le tenga mucha confianza y lo sigo repitiendo, pero vamos a escuchar lo que dijeron las autoridades del gobierno federal respecto al paso a paso de la liberación de uno de los miembros más importantes del cártel Jalisco Nueva Generación. En el caso de los jueces que favorecen a presuntos delincuentes, tenemos la no vinculación a proceso de Abraham N., presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. Él fue detenido en flagrancia el 21 de abril de este año en Autlán de Navarro por la Guardia Nacional con el apoyo del Ejército Mexicano en coordinación con la Fiscalía General de la República en posesión de 2 armas, cartuchos, cargadores y más de 2,000 pastillas de fentanilo y dosis de cocaína. El juez que lo favoreció es el juez Rogelio León Díaz Villarreal, juez de control adscrito al Centro Penal de Justicia
al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con sede en Almoloya. Aquí, con base en 3 videos que presentó la defensa, estos 2 videos los presenta 2 horas antes del inicio de la audiencia. Entonces, el domingo 28 de abril, el juez Díaz Villarreal decreta la no vinculación a proceso en favor del detenido y ordena su inmediata libertad. La Fiscalía presentará su recurso de apelación. Bueno, los principales argumentos del juez Díaz Villarreal son los siguientes. Primero, consideró inverosímil que una persona de 71 años, en realidad tiene 70 años, se encontrara a esas horas, cuando fue detenido, 3:48 horas, altamente armado y con el narcótico, o sea, las pastillas de fentanilo y la cocaína, ya que en una lógica, si fuera una persona que vendiera estupefacientes, las tendría en su casa y no en su cuerpo. Otro argumento es que estimó que Abraham N. no estaba en condiciones de cargar una arma larga por su salud, basándose en una simple opinión del médico que ofreció el propio detenido como testigo y no a través de un dictamen pericial más imparcial. Sin embargo, el propio médico después, ante los cuestionamientos del Ministerio Público, refirió que el detenido sí podía cargar hasta 5 kilos. Adelante. Otros argumentos. El juez concluyó que existió una variación de hechos entre lo manifestado en el IPH y los videos aportados por la defensa, a pesar de que estos videos estaban segmentados y muy posiblemente editados a conveniencia. Refirió que en los videos no se advierte la posibilidad de que el detenido haya podido correr hacia el domicilio en atención a sus condiciones físicas y de salud. Consideró que en los videos tampoco se desprende que Abraham N. estuviera armado fuera de su casa. Por el contrario, sí se aprecia cuando los elementos de la Guardia Nacional lo sacan de su domicilio. Sin embargo, esto es así, ya que el video que presentaron como evidencia únicamente contempla los 15 segundos previos al ingreso de la Guardia al domicilio. Y finalmente, pues acepta como válidos los videos sin tomar en cuenta que el perito en informática ofrecido por la propia defensa admitió que los videos podrían estar editados o modificados al no contener el código que en todo caso revelaría si fueron o no manipulados previamente. Gracias al trabajo coordinado de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, se llevó a cabo la detención de Abraham Oseguera Cervantes, quien, de acuerdo con información de las Fuerzas Armadas del Gobierno de México, ha sido señalado de participar en delitos vinculados al tráfico de estupefacientes y al tráfico de armas. Sorpresivamente, pese a que la Fiscalía aportó la carpeta de investigación, los elementos para solicitar la legalidad de la detención y la vinculación a proceso de esta persona, el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, Rogelio León Díaz Villarreal, decretó no vincularlo a proceso, no mantenerlo en prisión y, en consecuencia, ordenó su inmediata liberación. Esta decisión, hay que decirlo, la tomó el juez a las 4:25 horas, domingo en la madrugada de este pasado 28 de abril. El juzgador no tomó en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía, no las valoró adecuadamente, no dio tiempo suficiente a la representación social para conocer y desvirtuar las supuestas pruebas presentadas por la defensa del acusado. En cambio, admitió y dio validez plena a indicios de la defensa, videos editados y segmentados en los que se presume una manipulación. Por tratarse de un asunto de relevancia y de interés para el Estado mexicano y las instituciones de procuración e impartición de justicia, el día de ayer
se solicitó a la Suprema Corte de Justicia su intervención a fin de que se revise el proceso y se ordenen las acciones necesarias para evitar que se sustrajera de la justicia. Ante ello, el máximo tribunal respondió por escrito al Gobierno de México justificando el actuar del juez. Paralelamente, se solicitó a las autoridades estadounidenses información, procesos o denuncias pendientes en contra de Oseguera Cervantes, con la finalidad de no ser omisos en la colaboración binacional en la lucha contra las drogas y el tráfico de armas. Como se ha dicho en este caso, es de los más importantes y delicados que enfrenta la justicia mexicana por la relevancia de la persona en la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de un asunto de Estado que podría afectar gravemente el prestigio de las instituciones en México, como sucedió cuando se dejó en libertad a Rafael Caro Quintero en 2013 y de inmediato se tuvo que rectificar por parte de los jueces, pero ya se había fugado y fue detenido 9 años después, propiciando impunidad, permitiéndole retomar sus actividades delictivas y dañar con sus acciones a mexicanas y mexicanos que sufren de forma directa o indirecta los efectos del crimen organizado. Finalmente, el día de ayer, las autoridades estadounidenses dieron respuesta por escrito, sin confirmar algún proceso u orden pendiente en contra del detenido, por lo que fue puesto en libertad durante la noche en los términos ordenados por el juez. El Gobierno de México reconoce el trabajo de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, así como del personal de la Fiscalía General de la República, que cumplieron con su deber, buscaron aplicar la ley y sacar de la calle a quienes dañan a la sociedad. Postdata. Si se demoró en cumplir la orden del juez, fue porque consideramos que se debía hacer una revisión exhaustiva para cuidar a la población y el prestigio de las instituciones. Al final, aunque el juez había dado un ultimátum de 3 horas, se determinó no acatar de inmediato para proceder a copiar toda la información y proteger en todo momento la dignidad del Estado mexicano, aunque esto último haya implicado el castigo de 2 multas de 25,000 pesos que procederemos a pagar, pues consideramos que era mejor esperar a ser víctima del escarnio de parte de gobiernos extranjeros. Seguiremos trabajando de manera coordinada. Es cuanto, señor presidente. Miren, ¿cómo está la cosa? Liberan a uno de los perfiles criminales más cercanos al Cártel Jalisco Nueva Generación, al nada más y nada menos que hermano del Mencho, líder de esta banda criminal. ¿Qué es lo que dicen las autoridades? ¿Por qué lo terminan liberando cuando ya lo tenían detenido? Algo que nos indigna a todos y debería de indignarnos aún más. La versión del juez es que deciden no vincularlo a proceso porque hubo violaciones al debido proceso en su detención. Aquí entra una serie de problemas porque cuando lo detienen y lo presentan, lo primero que hacen es calificar su detención como legal. ¿Qué pasó después? Califican la detención como legal, pero la familia de Abraham, de Abraham N. o Abraham Oseguera Cervantes, empezó presentando una serie de amparos, primero para decir que él no era Abraham Oseguera Cervantes, que no era Don Rodo. Presentaron otro nombre. Las autoridades logran confirmar el nombre
y la identidad de Abraham. Entonces se desecha este intento por la familia de Abraham Oseguera de que no lo detuvieran. Después, ¿qué pasa? Presentan un amparo y en ese amparo los argumentos del juez para tomarlo y entonces calificar de ilegal la detención es que, uno, se supone, según el juez Díaz Villarreal además, consideró inverosímil que una persona de 71 años se encontrara a esas horas, o sea, estamos hablando de las 3:48 horas, o sea, las 3 de la mañana, altamente armado y con ese narcótico. Estamos hablando de 2.100 pastillas de fentanilo y 38 gramos de cocaína, que en la lógica, si fuera una persona que vendiera estupefacientes, las tendría en su casa y no en su cuerpo. Estimó, además, que Abraham N. no estaba en condiciones de cargar un arma larga por su salud, basándose en una simple opinión de un médico que ofreció el propio detenido como testigo y no a través de un dictamen pericial imparcial. Sin embargo, el propio médico, ante los cuestionamientos del Ministerio Público, terminó refiriendo que sí podía cargar hasta 5 kilos. O sea, el propio médico que ofrece la defensa dice que sí es probable, pero es al que presentan para desechar el que Abraham Oseguera Cervantes pudiera estar cargando el famosísimo cuerno de chivo y la droga con la que lo detiene. Nada más por eso. ¿Cuáles son los argumentos aquí que entran entre unos y otros? El principal argumento de la fiscalía es que ellos solicitaron en 4 ocasiones una orden de cateo y el juez se las rechazó, o sea, no se las dio. 4 veces una orden de cateo y nunca se las dieron. El siguiente argumento es que al tener esta negativa de que no se las entregaban, pues, ¿qué es lo que decidieron hacer las autoridades? Pues vamos a armar un operativo con la Guardia Nacional para ver en qué momento se equivoca y lo agarramos en flagrancia. Y ese es eso es lo que se supone que pasó. La Guardia Nacional, en este caso la Fiscalía, defiende su caso diciendo que los elementos de la Guardia Nacional armaron un operativo fuera de su casa y que entonces, cuando lo vieron salir con el arma, fueron y procedieron y lo detuvieron. Ahí es en donde entra un limbo, porque en esta misma audiencia de más de 15 horas, donde el juez determina que es muy poco probable que una persona de su edad pudiera estar cargando el cuerno de chivo y la cantidad de droga que tendría cargando, en esa misma audiencia se presentaron una serie de evidencias que eran unos videos donde se supone que la Guardia Nacional, o se supone que prueban, que la Guardia Nacional entra a la casa de Abraham violando el debido proceso, porque efectivamente lo podían detener solamente en la calle, no podían detenerlo en su casa porque no tenían órdenes de cateo. Entonces, el video que se presenta es un video que de hecho ha estado circulando mucho en redes sociales, que es un video que no, hay un video que dura 15 segundos y otro video que dura 40 segundos, pero en ninguno de estos videos se alcanza a ver que la Guardia Nacional entre a algún domicilio. Simplemente no lo vemos. Entonces, ¿qué es lo que argumentan los peritos? Y además se empiezan a presentar los peritos de la fiscalía e incluso los propios peritos de la defensa, que el video que están presentando posiblemente estaría alterado. O sea, no pueden ni siquiera comprobar que el video presentado por la defensa de Abraham N. fuera un video original sin editar. Hay dudas respecto a esto. Pero aquí entra un tercer factor que para mí es de lo más, dejen inverosímil, es de lo más vulgar. ¿Cuál es? Que hubo un grupo de testigos estrella que fueron claves para la liberación de Abraham Oseguera Cervantes, Don Rodo. ¿Quiénes son? La Policía Municipal de Autlán, Jalisco. Nada más y nada menos que la Policía Municipal de Autlán. Esto es aún más delicado porque la policía, a ver, estamos hablando del hermano de un narcotraficante que además forma parte de la célula criminal, que fue detenido y que hay una disputa entre el Poder Judicial y entre la Fiscalía. Y en esa disputa, uno pensaría que, pues, aquellos que están ejerciendo su preocupación por la ciudadanía, que velan por la gente, o sea, las policías municipales, pues lo que van a hacer es, vamos a ir a procurar la justicia, vamos a ir a proteger a los ciudadanos. ¿Y qué terminaron haciendo los elementos de la policía de Autlán? Pues son tan cercanos, pero tan cercanos a la gente y tan comprometidos con el estado de Jalisco, con el pueblo de Autlán. No, hombre, un compromiso tal, que fueron a testificar, pero a favor de Abraham Oseguera Cervantes de Don Rodo. Eso es compromiso y no fregaderas. Eso es compromiso y no fregaderas. Entonces, van a testificar a favor de él.
Aquí todo está muy raro porque vámonos por partes. Uno, yo no voy a poner las manos al fuego por la fiscalía, porque esta fiscalía ha demostrado que puede rebasar cualquier tipo de mal estándar de proceso. Y miren que en México ya teníamos muy malos. Estamos hablando de muy malos estándares de proceso, que creo que Murillo Karam nos dejó un pésimo estándar en el proceso cuando era procurador con Peña Nieto, ¿no? Con esa famosa frase de ya estoy cansado, ¿no? Ya me cansé. Bueno, cállense, no se ponga a trabajar en esto. Uno pensaba que estábamos mal, pero luego llega Hertz Manero y dice, quítate que ahí te voy. Vamos a darle un resignificado a esto del mal estándar en el proceso y la fiscalía, seamos muy honestos, ha perdido todos los casos en esta administración. Estafa maestra, Odebrecht, hasta, vaya, ni siquiera ha investigado lo de, bien ha investigado el tema de Salvador Cienfuegos Cepeda, pues no lo tocaron ni con el pétalo de una rosa. O sea, todos los escándalos de Peña Nieto y todos los escándalos de administraciones pasadas han pasado de noche en la fiscalía porque han hecho un pésimo trabajo, permítanme hacer esa aclaración. Entonces, yo no voy a meter las manos al fuego por la fiscalía. Eso sí, nunca lo voy a hacer. Hasta que la fiscalía me demuestre que tiene como primer interés la ciudadanía, hablamos. Pero en este momento no es así. Entonces, yo no puedo asegurar si la fiscalía hizo o no un buen trabajo. La Guardia Nacional se defiende diciendo que ellos estaban esperando y que lo detuvieron afuera. No hay hasta este momento ningún video y miren que estamos hablando de un cártel bien importante que tiene un aparato de comunicación gigantesco, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, el cártel Jalisco Nueva Generación tiene un aparato de comunicación gigante. Entonces, es para que a estas alturas ya hubiera videos filtrados de cómo entran a la casa de Abraham N. Y no los encontramos. Los únicos videos que están son de los elementos de la Guardia Nacional afuera. No se alcanza a ver si entra la Guardia Nacional. Entonces no podemos determinar con lo que sabemos hasta afuera si violaron o no lo que podían hacer dentro de las herramientas que tenían. ¿Qué es lo que nos espera para ver cómo resuelven esta situación? Sabemos que los jueces, no todos, pero sí hay un par, más que un par, que o podrían estar amenazados por crimen o les podrían haber pagado o ambas. Y esta puede no ser la excepción. Estamos en un caso en que incluso, aunque parece muy inverosímil el que la policía de Autlán, lo que yo en mi vida había visto, fuera a dar la cara por un criminal, puede incluso ser que la policía de Autlán esté amenazada, que la familia de los policías esté amenazada y que por eso es que fueron. No lo descarto. Puede ser que les hayan pagado, que estén en la nómina, tampoco se descarta, pero tampoco podemos descartar que se haya violado el debido proceso, lamentablemente por lo que les comento. El asunto es aquí vamos a ver cómo se mueven las piezas solamente si la Fiscalía General de la República deja sus amenazas atrás y empieza a iniciar una carpeta de investigación por estos hechos, como anunció que lo iba a hacer, porque la Fiscalía sabemos que es muy buena para decir, pero no hace. Entonces, la Fiscalía en este momento debe de dejarse de amenazas y debe de demostrar que tiene los elementos de que, como decimos aquí, los pelos de la burra en la mano y que presenta una denuncia en contra del juez, que presente denuncias en contra de la policía de Autlán, que presente denuncias en contra de todos estos elementos de la ley que terminaron favoreciendo a Abraham Oseguera Cervantes para que fuera liberado y que esto al final significó una multa para el gobierno de México porque aunque tenían que liberarlo y era ya, hicieron hasta lo imposible para evitar su liberación y fue fuera de los límites que habían marcado en esta orden judicial. No está fácil esta dinámica, definitivamente no es un escenario fácil, no es un escenario que nos encante comunicar, pero este es justamente lo que pasó con la liberación de Don Rodo, o mejor, más bien su nombre es Abraham Oseguera Cervantes.